en esta presentación, en esta conferencia de aprendizaje basado en proyectos y otras actividades globalizadoras en educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana. Esta, pues, es una conferencia a cuatro voces, ¿no? Estamos compartiendo, pues, esta charla, esta conferencia con las doctoras Mónica Granados y Dieudonné Pineda y mi estimado colega Richard Alberto Monroy. Bien, la que sigue, por favor. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en todo momento. Es una cita de Paulo Freire. Y creo que esta frase que está llena, viene muy a cuento, porque justamente en este proyecto que se está trabajando de manera colaborativa con un sinnúmero de participantes a lo largo y ancho del país, estamos poniendo al servicio de este proyecto nuestra experiencia, nuestra práctica docente, nuestras reflexiones, como ya lo mencioné hace un momento. Y al estar poniendo al servicio de este proyecto toda esa experiencia, todo ese caminar en la práctica docente, pues lo estamos impregnando de sentido, porque estamos partiendo de esa experiencia reflexionada, llevada a un nivel de reflexión, para bajarla en propuestas de materiales educativos que en determinado momento se estarán utilizando para la práctica docente en nivel preescolar. En este sentido, estamos trabajando una especie de círculo, es decir, la práctica docente que se va traduciendo en experiencia, llegamos a la reflexión y de ahí vamos a aterrizar todas esas reflexiones, todas esas nuevas ideas en propuestas concretas para los materiales educativos. Entonces, en ese sentido, pues vamos teniendo un hilo conductor que nos permite ir dándoles sentido a nuestra práctica nosotros, declarando sentido, ¿sí?, a este proyecto, por las razones que ya comenté hace un momento. La siguiente, por favor. En esta conferencia, ¿sí?, a cargo de nuestros queridos colegas y de un servidor, ¿sí?, tocaremos varios puntos. El enfoque globalizador es uno de los temas. Las formas de trabajo globalizadoras es otro de los temas que iremos abordando. El aprendizaje basado en proyectos en educación preescolar y luego las reflexiones finales. Nos hemos organizado de tal manera que el primer punto lo tocaremos mi colega, el maestro Alberto Monroy y un servidor, y los puntos 2 y 3 del contenido los abordarán las maestras Mónica y la doctora Dieudonné. Y posteriormente, pues las consideraciones finales, pues de manera armónica las iremos trabajando. Adelante, la que sigue, por favor. El enfoque globalizador. ¿Qué es
el enfoque globalizador o desde donde nosotros lo estamos planteando. Una de las características del nuevo modelo, de la nueva escuela mexicana de la NEM, ¿sí? Que es que ya no es una propuesta educativa en sentido estricto porque ya se está aplicando, porque ya se está llevando a la práctica, va poniendo al centro a la comunidad, va poniendo al centro a la comunidad con su realidad o sus realidades, ¿sí? Con la intención de que esas realidades se puedan ir transformando. La que sigue, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la práctica docente, el hecho educativo, ¿sí? El hecho educativo como tal, se ubica en un aquí y en un entonces. ¿Sí? Más bien en un aquí y en un ahora. ¿Eso qué significa? Que hay un currículum que se ha diseñado, un plan de estudios desde una perspectiva integral, y de ese currículum pues se han derivado los programas de estudio, y de esos programas de estudio que tienen una serie de contenidos que están distribuidos o agrupados por campos formativos, estas cuestiones que ya hemos visto en las otras conferencias, en lo que se refiere a la organización curricular, los campos formativos y los ejes articuladores, se ubican en un aquí y en un ahora. Ese aquí y ese ahora, ¿sí?, implica que los educandos, los niños, los profesores, la administración y la gestión escolar tienen un cúmulo de situaciones personales, particulares y también familiares o colectivas. Es decir, que hay una serie hemos puesto aquí problemas en el sentido, refiriéndole muy bien a esos problemas de la vida cotidiana que vamos a enfrentar, ¿sí? Problemas, situaciones, necesidades y desafíos diferentes. Desafíos diferentes en tanto que diferentes son las historias de vida y las realidades que los sujetos que forman parte de una comunidad van viviendo. Es decir, esos problemas, esas situaciones, esos desafíos están ubicados en la vida cotidiana y en un territorio, ¿sí? Un territorio que no se circunscribe a una cuestión estrictamente geográfica, ¿no? Sino que tiene que ver la territorialidad también con los elementos de cultura que la propia comunidad va construyendo. Y al estar esas situaciones, esos problemas ubicados en un territorio, ¿sí?, los planteamientos pedagógicos de la nueva escuela mexicana nos invitan a retomar esos elementos del individuo, de la comunidad, ubicados en un territorio, para, a través de los ejes articuladores, ¿sí?, podamos hacer esas vinculaciones con los contenidos y entonces darle otro sentido a la formación, al proceso educativo, con miras a que ir creando conciencia en las niñas, en los niños, en los profesores, para poder ir transformando su realidad, partiendo de su propio contexto, partiendo de sus propios situaciones dilemáticas o problemáticas, si fuera el caso.
Yo creo que ese es una de las grandes aportaciones que nos está haciendo la nueva escuela mexicana. Vincular, ¿sí?, al, al estudiante, a los niños, a su territorio para ir articulando sus situaciones de la vida cotidiana con los propios contenidos en aras no de la transformación del individuo en sí, que por supuesto se dará, sino sobre todo ir pensando en ese elemento de transformación de la comunidad. Y que me parece que ese es un punto nodal que tenemos que ir atrapando, que tenemos que ir comprendiendo, que tenemos que ir reflexionando. La que sí. En ese sentido, sí, plantear ese proceso formativo de las niñas y los niños de este país tienen que potenciar las capacidades humanas para que se pueda responder de manera individual y colectivo a esas necesidades, no nada más vinculadas a la cuestión estrictamente de los contenidos, ¿sí?, sino que conduzcan a esa transformación de la realidad y del individuo. Aquí valdría la pena citar que lo que le subyace desde el punto de vista de la filosofía de la educación a la nueva escuela mexicana es una visión de alteridad del otro. Y aquí traigo a la memoria una frase de Paul Ricoeur que dice, yo soy yo cuando soy tú. Es decir, para yo ser, tengo que privilegiar al otro. Y ese otro no lo estamos leyendo como un individuo, sino lo estamos leyendo, o yo lo interpreto como ese individuo inserto en una comunidad. Es por eso que estamos dando, o la nueva escuela mexicana da una gran importancia a lo que son las capacidades humanas. Las capacidades humanas en donde uno de sus principales representantes es Martha Nussbaum, y que ella plantea al menos 10 de ellas, más allá de que hay algunos otros autores que plantean otro tipo de capacidades humanas. Por mencionar algunas, ¿sí?, capacidades humanas que difieren totalmente de este planteamiento que se hacen en otro tipo de teorías, de lo que son las habilidades, que hablan de factores generales y factores específicos, ¿no? Las capacidades humanas que menciona o que considera Nussbaum son 10, nada más las mencionaré porque pues nos llevaría tiempo ir ahondando en ellos. La propia vida es, lo plantea Nussbaum, es una capacidad humana, es decir, la capacidad de vivir, la capacidad de disfrutar, la salud corporal. Entonces, todos estos elementos de capacidades humanas, tenemos que irlas repensando para que nosotros, haciendo uso de los ejes articuladores, veamos cómo podemos, perdón por la expresión, articularlas a nuestro trabajo docente. La integridad corporal, los sentidos, la imaginación,
el pensamiento y la volición, o sea, la voluntad, ¿no? Que juega aquí un papel como muy importante en el sentido de la voluntad como una fuerza motriz para insertarnos en este proceso, el aprendizaje, y me estoy refiriendo no solo a los alumnos, sino que también a los profesores, a la administración escolar, etc. Las emociones, ¿sí? Es un tema muy importante. Y si nosotros vamos haciendo un recorrido por los ejes articuladores que plantea la nueva escuela mexicana, vamos viendo o vamos encontrando esas volcanes que remite a esta filosofía de la alteridad. También el interés que podamos tener por el cuidado de otras especies, el cuidado de los animales, el cuidado del entorno, etcétera, la capacidad de jugar. Esa capacidad de reír, de jugar y de disfrutar del ocio. Fíjense este planteamiento, qué tan importante es, sobre todo en el nivel que ahora nos ocupa, en donde esta capacidad humana se convierte en una especie de plataforma para empezar a impulsar el proceso formativo, ¿sí? Y el control que sobre el entorno se pueda tener. ¿Cómo puedo moverme en el entorno, en la inteligencia, en el entorno más próximo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que las capacidades humanas tengamos una cabal comprensión de estas. La que sigue, por favor. ¿Sí? En ese sentido, pues vamos entrando a lo que es el enfoque globalizador, ¿no? Que es una perspectiva que concibe la enseñanza como un proceso dinámico en un constante diálogo con la realidad, el territorio y los contenidos del programa sintético y analítico. En este sentido, pues bueno, yo en este concierto de la conferencia en donde estamos participando cuatro distinguidos colegas, pues les cedo en estos aspectos que hemos venido hablando. Adelante. Maestro Alberto, ¿está ahí? Perfecto, muchísimas gracias, estimado Luis. Vamos ahora a continuar con la presentación bajo este marco que ya nos ha comentado el colega Luis Cetina, para ampliar un poco la idea de un enfoque globalizador desde la nueva escuela mexicana. Como educadoras y educadores, reconocemos que el enfoque globalizador pues ya forma parte de la tradición pedagógica dentro del trabajo preescolar, ¿no? Bajo esta idea justamente de que los niños construyen sus dispositivos mentales justamente a partir de un tipo de representación global, no lineal, ¿no? Si hacemos un rastreo histórico desde dónde nace o cómo nace este enfoque, pues tenemos sus bases desde la escuela activa principalmente, ¿no? El siglo XX, y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando toda una dinámica en donde el enfoque globalizador
pues ha permitido aterrizar didácticamente hablando el proceso o el trabajo en preescolar, ¿no? Ahora bien, desde esta cosmovisión o desde esta manera de poder abordar el trabajo educativo en preescolar, pues se suma la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿De qué manera suma la nueva escuela mexicana a todo este marco que ya hemos comentado un poco y que van a profundizar también las maestras Mónica y Dieudonné? Bueno, partimos de la idea de que es importante establecer diálogos, ¿no? Que como bien lo marca el programa, pues establecemos un diálogo de saberes entre las disciplinas científicas y los conocimientos comunitarios. Establecemos un diálogo de saberes en cuanto asumimos que niñas y niños son sujetos de derecho, ¿no? Y que en este sentido, pues también piensan, también sienten, también tienen la obligación de poder asumir y de poder participar, ¿no? Entonces, este diálogo que se plantea desde la nueva escuela mexicana se ancla o se vincula con el territorio. Aquí reconocemos varios términos que me gustaría recalcar, ¿no? De acuerdo a nuestras trayectorias formativas y profesionales, hemos hablado quizá de territorio, hemos hablado quizá de contexto, hemos hablado quizá de espacio, hemos hablado quizá de realidad. Lo que queremos denotar a partir de la palabra territorio es justamente un vínculo específico, particular, situado del acto educativo, reconociendo, y desde el propio plan de estudios de la nueva escuela mexicana se reconoce, reconociendo que no hay una realidad única, ¿no? Bajo toda la estructura bajo la cual se pueden construir estas realidades. Entonces, fíjense, el enfoque globalizador como un enfoque importante para el trabajo dentro del preescolar, que desde la nueva escuela mexicana se vincula a procesos dialógicos entre sujetos y entre propios procesos. A partir de la relación, claro está, de la realidad, el territorio y los contenidos que se establecen tanto en el programa analítico, perdón, tanto en el programa sintético como en el programa analítico. ¿Y a dónde recae todo esto? Bueno, pues recae justamente a poder establecer puentes, vasos comunicantes, poder establecer formas de poder comprender y de poder transformar la realidad. Si ustedes recuerdan un poco, la ponencia empezó justamente con una frase de Paulo Freire. El maestro Luis Miguel en las conferencias pasadas nos dio también una introducción, quizá, de Paulo Freire. Y justamente, seguramente todos conocemos mucho o poco el pensamiento de Paulo Freire y la intención del acto educativo bajo cómo él la concibe o lo concibe, pues es justamente a partir de esta intención de poder transformar la realidad. La siguiente, por favor. Bueno, estamos entonces que la forma de concebir la enseñanza es justamente, reitero, desde la relación enfoque globalizador con nueva escuela mexicana, pues es establecer un trayecto formativo en donde existan experiencias vinculadas a la realidad. A partir del tránsito, ¿no? A partir de cómo hemos ido avanzando en el sistema educativo nacional, pues nos hemos enfrentado, los maestros hemos vivido diferentes reformas, ¿no? Y bueno, algunas han priorizado desde bases epistemológicas, por supuesto, algunas han priorizado el trabajo por objetivos, el trabajo por competencias, ¿no? Ahora ya justo estamos como en este enfoque más como de capacidades, y la idea justo para el desarrollo de capacidades es poder trabajar con estas experiencias vinculadas a la realidad. Es importante con la intención justamente de que todas y todos demos respuesta a lo que se vive, ¿no? Y podamos comprender qué es lo que sucede en esta realidad. No solamente con la intención propiamente de comprender por comprender, sino tener o asumir un compromiso.
Y este compromiso se ve reflejado en el perfil de estudios, el plan de estudios, en el perfil de egreso, perdón, en el plan de estudios 2022. Ahora bien, toda esta forma, toda esta dinámica nos ha llevado a sí establecer diálogos, y en este diálogo no es que se corte completamente con el discurso o con el conocimiento científico, sino más bien la idea ahora es enriquecer, complementar, apoyarse también desde otras miradas, con la intención justamente de poder dar o tener un proceso formativo más amplio, ¿no? Y la idea o la apuesta es esa. La idea es apostar por un trayecto formativo en donde la comunidad se convierta en un núcleo de trabajo, en donde el aprendizaje se vuelva una experiencia espiritualizada. Por favor, la lleva. Muchísimas gracias. Todo ello desde un trabajo docente que se perfila como un trabajo organizado, sistemático, estructurado, ¿no? Nosotros, como maestras o maestros, asumimos que la planeación es un documento importante, y que en la planeación justamente se baja todo este trabajo que día con día hacemos. Y aquí entonces que lo que buscamos con todo este marco es desarrollar una visión crítica de la educación, ¿no? No desde estas posturas tradicionales o quizá hegemónicas, sino más bien es poder centralizar el acto educativo desde un marco territorial que permita comprender la realidad y que permita transformarla, en dado caso, la misma. Todo ello bajo un trayecto formativo que inicia desde educación inicial y concluye hasta la educación universitaria. Eh, Antes que nada, les ofrecemos quizá una disculpa también. Sabemos que tenemos problemas de audio. Estamos intentando responder a ello. Y bueno, sin más, ahorita continuamos con nuestra participación y le vamos a dar la palabra a las maestras Mónica y Dieudonné. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en materia en las formas de trabajo globalizadoras. Siguiente, por favor. Las formas de trabajo globalizadoras comprenden lo que son el trabajo por proyectos, por unidades de trabajo, por rincones, lo que son centros de interés y aprendizaje en el juego. Estas modalidades más adelante se las vamos a detallar. Siguiente, por favor. Las formas de trabajo implican las relaciones también de los niños y las niñas en esos momentos de juego, en esos momentos de relaciones entre ellos, que también les permite tener un intercambio, pero una confrontación. ¿Por qué una confrontación? Porque muchas veces pueden estar a lo mejor no de acuerdo con algo, y que finalmente en esta postura de la realidad que presentan, que viven, el docente se va a encargar de intervenir para ayudarlos en estas situaciones de conflicto, en estas experiencias. Pero todas estas vinculaciones y estas situaciones que se van a presentar nos unen finalmente a unos con otros en todos los aspectos de la vida. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que estas formas de trabajo globalizadoras recuperan y valoran muchísimo todo el recorrido que hemos tenido las educadoras y los educadores de educación preescolar. En el acuerdo 140822 se plantea esto desde la nueva escuela mexicana, el poder reconocer esto y dotarnos de una autonomía profesional que valore y valide al mismo tiempo todo el trabajo y la experiencia que hemos tenido y desarrollado en las aulas. Los educadores hemos tenido que trabajar
con estas formas diversificadas en los salones de clase y sabemos que pueden ser útiles y funcionales para desarrollar experiencias formativas significativas para las niñas y los niños. Desde ese punto de vista es importante hacer esta mención. Se rescatan como valiosas, como significativas y como parte del conocimiento docente. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones que sí se deben de tomar en cuenta en la forma de trabajo que hacemos con los niños y las niñas es esta parte de promover el reconocimiento de una realidad. ¿En qué sentido? En que sea concebida como una sola manera de trabajar. Esto ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estas relaciones que los niños van a tener con la realidad, con su entorno, con su territorio, que le va a ayudar a ampliar mucho más su conocimiento y su aprendizaje. El trabajar también sobre una realidad de manera superficial ya también se deja de lado, porque finalmente ya no es funcional. ¿Por qué? Porque se cae entonces en una manera sumamente nada más aparente, o que no se detalla a fondo lo que verdaderamente es lo que se va a trabajar o a convivir o a relacionar en su entorno de lo que los niños y niñas están viviendo. Y otra que es que el aprendizaje se quede como temas de trabajo, ¿no? Los animales invertebrados, el tema de a lo mejor de los insectos, que si bien es cierto lo van a aprender y lo van a vivir, lo ideal, lo mejor, es que precisamente en esa exploración de su entorno, de su realidad, vean esos animales que están más cercanos a él, en caso de hablar de animales, pero en temas ya queda de lado, queda muy corto en lo que ahora estamos queriendo trabajar o presentar. Siguiente, por favor. En el caso de preescolar, todo esto dibuja una forma de intervención. Y en esa forma de intervención es sumamente importante que dentro de nuestra autonomía profesional tengamos la libertad para tomar decisiones profesionalmente responsables sobre aquellas experiencias formativas que dibujamos para las niñas. ¿Qué tendríamos que considerar cuando diseñamos una actividad de este tipo? Bueno, primero, que nos permita tener ese acercamiento de las niñas y los niños con su realidad, pero vivir su realidad a través también del intercambio con los otros, ser conscientes de la otredad, abrazarla, acogerla, darle ese tratamiento amable y que permita también el irse reconociendo como parte de una sociedad en la que todos tenemos parte, somos parte de una misma humanidad. Y eso nos debe hacer reconocer que tenemos en común muchas cosas en el aula, en la escuela y también dentro de la comunidad. Siguiente, por favor. El trabajo por proyectos en nivel preescolar. Siguiente, por favor. En el marco de la nueva escuela mexicana, los proyectos son considerados como unos instrumentos que nos van a permitir a las y los docentes planificar la enseñanza y el aprendizaje con un enfoque global. Ese enfoque que ya recuperaron nuestros compañeros Alberto y Luis, que toma en cuenta, por una parte, los componentes del currículum, lo que está establecido en los planes y programas de estudio, pero que también es sensible a las necesidades e intereses de los niños y de los niños, de todos los educandos. Paulo Freire hablaba acerca de hablarle a los niños, hablar con los niños, oírlos y al mismo tiempo ser escuchados por ellos. Como docentes tenemos esta responsabilidad para que los proyectos se conviertan en un verdadero diálogo continuo con la vida, con lo que nosotros y con lo que los niños viven en los territorios en los que habitan. Esta nueva escuela mexicana busca priorizar esta parte. El educando no se desdibuja, el educando es importante. Las niñas y los niños tienen una experiencia de vida que debe ser recuperada desde la escuela, a partir de la escuela, pero promoviendo esta relación continua con la realidad en aras de mantener este tratamiento
dirigido hacia el enfoque globalizador. Siguiente, por favor. El trabajo por proyectos busca en este sentido que las niñas y niños pongan en juego sus saberes, sus experiencias para resolver algunas situaciones o problemáticas que se presentan. Que también pues tengan esas oportunidades de trabajar colaborativamente para poder compartir sus visiones sobre el mundo. De igual forma, que puedan desarrollarse ambientes que inviten a interactuar unos con otros y en esta interacción pensar por sí mismos, involucrarse activamente en las actividades y reflexionar tomando decisiones y también tomando iniciativas. Ampliar también los márgenes territoriales que inscribían la enseñanza o que la han inscrito en algunos casos y en algunas prácticas a lo que es el aula y la escuela, y establecer estas relaciones entre diferentes escenarios que dibujan la pertinencia de desarrollar experiencias formativas en la comunidad, considerando al mismo tiempo la posibilidad de añadir a sujetos, a personas que lleven a las aulas sus saberes, que lleven a las aulas el conocimiento y el legado histórico que pueden tener y que es significativamente interesante, pertinente y significativo para las niñas y los niños. Al mismo tiempo, este trabajo por proyectos desde esta visión recupera las posibilidades de desarrollar esas posibilidades afectivas, motrices, de solución de problemas, reconociendo y valorándose y reconociendo y valorando a las demás personas. Siguiente, por favor. Se plantea entonces el desarrollo de experiencias formativas que generen en sus didácticas, en la forma de dibujar la experiencia, interacciones y encuentros continuos, pero estas interacciones y encuentros continuos sean de diferentes direcciones o en diferentes direcciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que promuevan el acercamiento entre niños y niños, entre niños y docente, entre niños y personas de la escuela, conocer a sus compañeros, conocer a las personas que trabajan en la escuela, que van a la escuela y también salir y acercarse en estas interacciones y encuentros con la comunidad, propiciando que a través del trabajo intencionado del docente la puedan reconocer y mirar desde diferentes perspectivas, ampliando con esto los referentes a partir de los cuales miran el mundo. Esto permitirá que las niñas y niños tomen conciencia de las enormes capacidades que tienen. Creo que todas nosotras y nosotros que estamos aquí y que que estamos trabajando en los jardines de niños, sabemos la maravilla que es cuando un niño abre los ojos y se da cuenta de que pudo hacer algo. Bueno, esto es lo que se espera de un trabajo continuo en el que las niñas reconozcan que son capaces no solo de aprender cosas nuevas y de hacer cosas nuevas, sino también de aprender a compartirlas con las demás y también a transformar su realidad. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de esta visión de transformar la realidad, pero permitirá fortalecer su conocimiento, verse como persona única, irrepetible y también ser consciente de las condiciones en las que vive y lo que puede hacer. Siguiente, por favor. Cuando ya entramos en el momento de la reflexión, que es uno de los aspectos que contiene el trabajo por proyectos, estas preguntas constantes que hay que hacer para averiguar sus inquietudes, lo que les interesa, la problematización que existe a lo mejor en su entorno, nos lleva a tener un poquito claras algunas de las preguntas que tendríamos que hacer en cuestiones de este aprendizaje o de este momento de recuperar lo que sucede en su entorno. Y estas pueden ser: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde proviene o cómo funciona? ¿Por qué se da esta situación? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y qué pasaría si siempre sucede de esta manera? ¿Cuáles son los medios para? ¿O cuál es la mejor manera de? Pero evitar preguntas muy cerradas, en donde solamente te contestan un sí o un no. Como cuando mamá pregunta: ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada.
híjole, eso nos tendría que cuestionar mucho a los docentes, que no podemos caer en ese tipo de preguntas que no nos arrojan nada, sino finalmente poner al niño en esta situación como persona y a las niñas como personitas que son, que están viviendo en cada momento y no nada más dentro del aula, sino fuera de ella y en todos lados cuando vienen y te comentan qué hicieron o lo que vivieron en el trayecto. Son muchos de los aspectos que nos van a ayudar a generar este tipo de preguntas detonadoras. Siguiente. Y bueno, hablando de proyectos, los proyectos nos van a ayudar muchísimo también a resignificar estas relaciones que hay entre lo que es las situaciones pedagógicas y lo que es lo social. Pero ¿cómo? Desde esta diversidad que tenemos en nuestro país tan rico en ello, esta parte en donde relacionándose con los demás les van a generar desafíos, a lo mejor conflictos, como les decía anteriormente, pero el conflicto no verlo como algo negativo, sino como algo que nos va a enseñar tanto a los niños y las niñas como hasta nosotros los docentes a entrar en esta reflexión, qué está sucediendo en mi país, qué está sucediendo en lo inmediato, siendo niños de preescolar, qué está sucediendo cuando llegué a la escuela, si encontré a lo mejor basura, y eso va a darle pie a que vengan palabras, preguntas, pero también las festividades, por ejemplo, ahorita lo reciente, qué están viviendo, qué están comentando, todas esas son riquezas para que verdaderamente se puedan apreciar todas estas diversidades que hay en nuestro país y que nos hace ser una ciudadanía participativa, comunicativa, responsable y democrática. Siguiente, por favor. Moni planteó hace un rato algunas preguntas que podrían ayudar a detonar la reflexión en las niñas y los niños. Y en este momento queremos compartir un espacio en el que si pudiéramos nos sentaríamos frente a frente, contigo maestra, contigo maestro, y pedirte que dediques unos momentos muy pequeñitos para pensar en todo lo que hemos hablado. Y a la luz de todo eso preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene todo esto para ti como docente, para mí como docente en educación preescolar? Si estás teniendo estos resultados, maravilloso. Si detectas que en algún momento está faltando algo, tendríamos que preguntarnos de igual manera, en un plano de mucha sinceridad, ¿qué reformulaciones se exige a la praxis el pensar en una forma de enseñanza como esta? Recuperar esta parte también de mirar las formas de relación que tenemos entre la escuela y la comunidad. Somos de estos maestros discursivos que decimos que estamos muy de la mano con la comunidad y con la familia y que nos encanta el trabajo con padres, pero en la práctica realmente como que pensamos que mientras de la reja para afuera estén mejor. Realmente reconocemos su valía, reconocemos su experiencia, entendemos esta parte de las comunidades. Sabemos que este tema puede ser aspectos sensibles en la práctica. Algunos podrían pensar dónde quedamos entonces los docentes, ¿no? O sea, yo puedo entender a la comunidad me entiende a mí. Si no abrimos espacios para el intercambio y para el diálogo verdadero con las familias, con la comunidad, si no damos estas oportunidades y nos paramos en una postura en la que no propiciamos este diálogo continuo, serán muchas menos las posibilidades de que se pueda abrir el entendimiento tanto entre la escuela como entre la comunidad, como entre los docentes. Y eso también tendría que llevarnos al final a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy priorizando en mi forma de trabajar? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿Al aprendizaje solamente de los contenidos? ¿A que los niños tengan conocimientos que me vayan repitiendo como loritos para que yo me sienta muy bien de que ya aprendieron algo los niños? ¿Me estoy dando prioridad a lo mejor a las cuestiones manuales y decir, ay, no, es que están trabajando precioso en este salón? ¿Le estoy dando prioridad a qué?
a las niñas, a los niños, a que lo que estoy enseñando realmente les haga sentido en función de lo que están viviendo? Dejamos estas preguntas un poquito sobre el aire y se las regalamos para que después puedan seguir pensando sobre ellas. Siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, los proyectos no son las únicas formas de trabajo que responden al enfoque globalizador. Existen otras formas de trabajo que, como mencionaron hace algunas diapositivas, pues responden a este aprendizaje docente, este conocimiento docente que se ha desarrollado en la educación preescolar y que recuperamos, pero desde la visión de este mismo ideal que tiene la nueva escuela mexicana. Vamos a hablar un poquito, es una probadita apenas, porque los queremos dejar picados, de la unidad didáctica. La unidad didáctica pensada desde la elección de un aspecto de la realidad o del territorio que resulte significativamente importante para el colectivo, para los niños, pero vistos desde el colectivo. Por ejemplo, el parque, la panadería, el zoológico, el mercado. Los niños van continuamente a esos lugares, forman parte de sus vidas, de sus hábitos y de su cotidiano, pero hemos tratado de explotar en toda su magnitud la riqueza educativa que pueden tener estos espacios. Bueno, la unidad didáctica lo permite, porque va a posibilitar que se analice ese espacio, ese recorte de la realidad desde diferentes perspectivas, lo que implicará detectar problemáticas en ellos que nos afectan a todos. ¿Qué pasa cuando vamos a un parque y nos sirven los juegos porque están feitos? O porque está lleno de basura, ¿sí? O porque hay la popó de los animalitos regada por todas partes. Bueno, nosotros tenemos que propiciar que los niños perciban esto, que seguramente lo perciben, seguramente lo pueden decir a través de la intervención de nosotros y donde pueden identificar qué podrían hacer ellos para mejorar esas condiciones, para mejorar las experiencias compartidas, pero desde la exploración y comprensión de lo que sucede. Implicará salir de la escuela para ir a estos sitios y hacer una investigación y una exploración y actividades de indagación y de intercambio. Siguiente, por favor. El trabajo por centro de interés. El trabajo por centro de interés posibilita que las niñas y los niños se acerquen hacia las cosas, ¿sí? Hacia los seres, hacia los sucesos, hacia aquello que está en la realidad y que puede resultar muy interesante para ellos. Nosotros somos expertos en identificar los intereses de los niños porque los niños no tienen reparo en decirnos. Maestra sobre los animales, maestra, fíjate que mañana fui al cine, ¿no? Así dicen. O fíjate, maestra, que mi mamá me compró esto, o fui a tal lugar, o vi tal cosa, o tengo un perrito, o tengo un gatito. Bueno, esas cosas que resultan interesantes para las niñas y los niños serían el pretexto perfecto para establecer asociaciones entre ellos y aspectos de la cotidianidad que les permitan llegar a conclusiones. Implicaría, por ejemplo, que pensar en las mascotas nos lleve a analizar cómo son, nos lleve a analizar cuáles formas de cuidado les tenemos que dar, qué necesitan para vivir, el respeto a los animales. Si hablamos, por ejemplo, del cuerpo, pues tendríamos también la posibilidad de poder mirar este aspecto, pensando, por ejemplo, en cuestiones como la higiene, el cuidado, el desarrollo de la motricidad, de la corporeidad. Esto tan amplio que puede dibujarse a partir de un solo elemento. En alguna ocasión, a partir de las frutas, detonamos una experiencia en la que terminaron haciendo jugos de diferentes tipos para promover la salud, ¿sí? Con las frutas, las verduras y los vegetales de la época. Luego tenemos los rincones. Seguramente estas les serán muy familiares. Y les quiero compartir que en algunos momentos yo le tenía demasiado miedo a esta forma de trabajo, porque si es que no tengo las condiciones en mi salón de clase, tengo tantos niños, el espacio es pequeño, y tuve que vencer ese temor y pensar en las posibilidades que podrían tener las niñas y los niños, y que mis temores no podrían ser una limitante para que ellos aprendieran cosas. ¿En qué consiste esta forma de trabajo de manera general? Bueno, tener espacios delimitados en el aula físicamente
en las que las niñas y niños con libertad puedan seleccionar realizar actividades que les resulten significativas para ampliar su conocimiento sobre el mundo. Y esto a razón de un problema. Por ejemplo, en un grupo en el que existían problemas de convivencia y no se lograba fomentar esta resolución de conflictos a través del diálogo, se generaron, por ejemplo, el rincón de juegos con reglas, de juegos de mesa, de construcción de guaridas, de vamos a organizarnos para hacer una obra de títeres digitales con nuestro guioncito, y eso implicaba que dialogaran, que tuvieran acuerdos, desacuerdos, que se enojaran, que tuvieran que trabajar sobre preguntas que les permitieran pensar, bueno, ¿qué sugieres? ¿Qué otra opción podrías dar? Siguiente, por favor. Tenemos también los talleres. Estos talleres que es importante precisar, plantean estas experiencias de desarrollar procedimientos en grupos de trabajo. Los talleres pueden ser fácilmente malinterpretados como esta cuestión de la manufactura y de la construcción de un producto tangible, pero aquí estamos planteando una experiencia formativa distinta. Los talleres en los que se construye un producto que puede ser concreto, pero también puede ser intelectual, y donde lo importante no va a ser qué tan bonito resulta el producto. Lo importante va a ser lo que vivan en el proceso. El peso está en el proceso y no en el producto, y en el aprendizaje, por ejemplo, de algún procedimiento. Y así podemos tener talleres de cuentacuentos, talleres de adivinanzas, talleres de cocina, ¿no? Por ejemplo. Y al final, pero no menos importante, una que, bueno, en lo particular me fascina y seguramente ustedes también, que es el aprendizaje basado en el juego. Y ustedes podrán decir, bueno, pero siempre jugamos, ¿no? En preescolar es como el día a día, el jugar desde que inicia, porque es parte de lo que los niños necesitan y de lo que les interesa, claro. Pero aquí estamos pensándolo como una forma de trabajo que no mire el juego como una estrategia simple. Es decir, no simplemente voy a decir, estoy trabajando aprendizaje basado en el juego porque voy a jugar, no sé, boliche, sino que estoy pensando en el aprendizaje, o estaremos pensando en el aprendizaje basado en el juego como una forma de trabajo que sea, en la que el juego sea un núcleo integrador que permita encontrarnos, dialogar, tomar acuerdos, tomar decisiones, organizar, o sea, tomar decisiones para tener una participación organizada. Por ejemplo, podríamos pensar en juegos y juguetes mexicanos y todo, o de dónde vienen los juegos que tú sabes y te gustan, ¿no? Siguiente, por favor. Llegamos a la parte de las consideraciones finales. En esta parte vamos a participar las 4 personas que les hemos acompañado esta tarde. Bien, yo creo que a lo largo de 4 manos para que es darles una probadita de las formas globalizadoras, del enfoque globalizador, de proyectos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí, en términos de las consideraciones finales, pues si ustedes están de acuerdo, vamos haciendo una ronda. Si quieren, empezamos por el maestro Alberto, y luego con la maestra Mónica, Dieudonné, y al final un servidor, si es que estamos de acuerdo. Si nos pasan las últimas diapositivas, por favor. O nos vamos a capela. Ah, ahí va. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor. En hemos hablado un poco del enfoque globalizador como una forma, un método, una manera de poder trabajar en preescolar.
que desde mi perspectiva responde a una mirada muy particular, ¿no? Hemos hablado dentro del trabajo en la dirección que preescolar es un nivel exigente en todos los sentidos, ¿no? Sabemos que todos los niveles mantienen cierta complejidad, pero reconocemos que preescolar es la base del proceso formativo, en donde se trabaja no solamente los contenidos curriculares, sino también está de por medio la constitución inicial de la identidad, de la subjetividad, de la personalidad de un niño. Y de ahí entonces la importancia y la complejidad que implica el trabajo en preescolar. Bajo esta consideración, recordamos que lo que estamos planteando es que desde el enfoque globalizador se establece una relación entre realidad, experiencia y vida cotidiana. Y maestras y maestros, lo que queremos es justamente que en este proceso de innovación, en este proceso de diseño y desarrollo de los materiales educativos, podamos establecer esta relación entre estos tres elementos que consideramos importantes, que dan cuenta del trabajo en preescolar, que dan cuenta del trabajo, del enfoque globalizador, y sobre todo que queremos que se plasme en los materiales educativos, ¿no? Esta relación a manera de engranaje, en donde tenemos distintos elementos curriculares, pero también se establecen elementos didácticos, pero también se establecen elementos de evaluación, y se establecen dinámicas tanto internas como externas en las escuelas, y todo esto confluye en la complejidad que queremos que se plasme dentro de los materiales educativos. Y bueno, muchísimas gracias. Por favor, maestra Mónica, doctora Dieudonné. Bueno, no se ve la presentación, pero tomando en cuenta lo que dice el maestro, vamos entonces a adentrarnos en lo que son los elementos del currículo, porque no son una sola base para la toma de decisiones, sino también hay que tomar en cuenta lo que es la intervención docente en cuanto a lo que son los campos formativos en su organización, es decir, la docente va a organizar o el docente sus contenidos, sus PDA, y todo ello va a llevar a que su intervención verdaderamente dé cuenta a ellos, porque si no, se perdería el hilo conductor. También los aspectos que son el desarrollo de sus capacidades, que ustedes ya vieron una presentación un poquito más detallado, acerca de las capacidades, en donde ya en la elaboración de proyectos se han de considerar diversos aspectos como son las estrategias, los materiales y todo lo que conlleva a la organización sistemática de la que hemos venido hablando. Siguiente, por favor. Siguiente. Sabemos entonces, muchísimas gracias maestra Mónica, sabemos entonces que la planeación se convierte en un insumo importante, ¿no? En donde se atraviesan dimensiones no solamente curriculares, sino propiamente didácticas del quehacer, ¿no? Preocupados siempre los maestros bajo esta consideración de poder pensar en todo momento qué hacer en nuestras clases y pensando también en nuestros estudiantes, ¿no? Creo que desde este sentido profesional, el maestro, y lo digo porque soy maestro y así lo pienso, el maestro no deja de ser maestro, ¿no? El maestro siempre está pensando cómo planear, qué actividades establecer, qué material ocupar, en este caso ahora bajo el trabajo por proyectos, bueno, cómo poder configurar un proyecto que dé cuenta de las necesidades de nuestros estudiantes, que dé cuenta de las necesidades territoriales, que dé cuenta de los contenidos curriculares. Si se dan cuenta, entonces es un gran entramado que entra en juego dentro de este proceso, ¿no? Así pues, y así mismo, todo esto marcado desde el enfoque globalizador,
conllevando, relacionando el programa sintético, la importancia que tiene el programa analítico ahora que es un insumo importante y tomando en consideración lo siguiente, el programa analítico no como un insumo administrativo, sino como una herramienta de trabajo que permite justamente lo que estamos invitando, ¿no? Que permite poder concretar y poder territorializar el acto educativo, siempre en miras y siempre pensando a quiénes son nuestros sujetos de la educación, quiénes son esos sujetos o nuestros sujetos a los cuales va dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo una dinámica de trabajo plasmada o con la intención de poder intervenir la realidad y el territorio, ¿no? Asimismo, bueno, completar la intervención docente justamente a partir de una lectura de la realidad, que si una vez más retomamos a Paulo Freire, nos invita en todo momento a hacer este ejercicio consciente, de una manera consciente, de una manera crítica, de una manera en donde nosotros nos demos cuenta cuál es la realidad, y algo que al menos tengo muy presente dentro de la obra de Paulo Freire es que seamos conscientes de que somos oprimidos, ¿no? Porque de esa manera, cuando somos conscientes de que somos oprimidos, y esto no lo estoy inventando, está en la pedagogía del oprimido, podemos justamente transformar el mundo. Y desde la vocación docente o desde la profesión docente, invitar a maestras y maestros a planear, diseñar una experiencia formativa, no solamente en la tarea bajo la cual estamos aquí, que es el diseño y la innovación de materiales, sino también dentro de nuestra práctica docente, ¿no? Experiencias formativas, significativas, en términos de que le den un sentido de la realidad a nuestros niñas y niños. Y bueno, continuamos, por favor. Adelante, compañeras y compañeros. Otras consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando planeamos es evitar un diseño en donde no hayan conexiones, en donde, como hace rato les comentaba, eliges tus contenidos, eliges tus PDAs, pero a la hora de que vas diseñando el proyecto, las actividades, no tienen esa correspondencia, o nada más está atendiendo a uno porque a lo mejor se me facilita más. Eso no hay que perderlo de vista. Tiene que haber forzosamente esta parte donde esté la conexión. Otra de las cosas importantes o consideraciones importantes es evitar saturar la planeación con un cúmulo de PDAs que sabemos que no se podrían abordar. Es decir, tiene que haber una correspondencia a ese contenido, a la esencia de ese contenido, sin saturarlo de PDAs, o por el temor de que estos no los vi, no los abordé. Eso hay que tenerlo muy bien claro y muy organizado para que no nos suceda. Y otro aspecto importante también considerar que es esta parte de observar a nuestros alumnos en la realidad en la que viven nuestros niños de preescolar, tener bien claros sus intereses, sus capacidades de las que tanto hemos hablado, su forma de ver las cosas ante la realidad, porque esto nos va a llevar entonces a que no se simplifique nuestra intención del trabajo, sino que verdaderamente esté relacionada con la edad que tienen nuestros niños. Ya se vio en algunas diapositivas anteriores en donde se les quiere a fuerzas, a lo mejor, forzar a leer y escribir en preescolar, ¿no? O estas nociones de número llevadas más a niveles o fases más adelante. Por la presión a veces de los padres de familia, muchas veces sé qué pasa, que los padres de familia te dicen, es que no sabe leer y los niños de la maestra fulana de tal ya saben leer. O sea, que eso no nos tiene por qué generar preocupación ni mucho menos. Tenemos que ver verdaderamente la situación de nuestros niños, del grupo que tenemos, atenderlo
con estas variables que tienen afortunadamente ricos los PDA, que dan cuenta de los contenidos. No perder de vista eso. Siguiente, por favor. Llegando al final de esta conferencia, valdría la pena nada más recuperar algunas preguntas a modo de reflexiones finales. Todo esto implica preguntarnos, ¿qué están viviendo mis alumnas y mis alumnos? ¿Y qué piensan sobre eso que viven? ¿Cómo podemos hacer que nuestra intervención les permita ampliar los referentes desde los cuales miren al mundo? ¿Qué problemas son los que viven las niñas y niños en preescolar? Y eso también es validar eso que viven y que les inquieta y que les preocupa como problemas verdaderamente importantes. Sí pasa algo porque me sentí mal cuando alguien dijo que lo que estoy haciendo está feo. Sí pasa algo cuando alguien me dijo que estoy gordo. Sí pasa. Esos son problemas que necesitamos abordar desde una intervención formativa en las aulas y que permitan al niño dialogar no solamente sobre los contenidos, ¿no?, sino a razón de lo que viven. ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Y qué hacemos en la comunidad para ofrecerles esos medios para transformar su realidad y con ello transformar la realidad de otros? Si logramos, por ejemplo, que a través del trabajo intencionado se pueda modificar la percepción de estas formas de discriminación por apariencia física, ¿no estaremos cambiando cosas importantes desde el aula de los niños de 3 a 5 años? Siguiente, por favor. Queremos cerrar con una frase que nos gusta mucho porque reconoce que todas nosotras y nosotros sabemos algo. Probablemente en este momento estén pensando, chispas, es que esto sí lo sabía, pero nunca lo he aplicado, pero me da temor, y precisamente esta es la razón, o sea, y esta es la esencia de lo que estamos compartiendo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, pero sí, precisamente por eso aprendemos siempre. Y esta es la intención de crear estos espacios de aprendizaje compartidos con ustedes. Es a razón del gusto de dialogar juntos sobre los contenidos, pero también sobre la vida misma. Muchas gracias. Siguiente y último. Perdón. Bueno, decía yo que en las consideraciones finales, cada uno de los ponentes fueron tocando aspectos importantes de lo que es el enfoque globalizador, ¿no? Y cómo guarda una congruencia con el diseño, con el currículum que plantea la nueva. En este sentido, un aspecto común que fue mencionado por todos y cada uno de nosotros fue la reflexión de la práctica, la reflexión de los contenidos, la reflexión sobre la lectura de la realidad en la que se ubica el niño, el vínculo que debe existir entre la práctica propiamente dicha en el aula con la comunidad. O sea, es decir, debemos de trascender como profesores, debemos desinstrumentalizar la práctica docente para llevarlo a un nivel de continua reflexión a efecto no nada más de ir alcanzando
los rasgos y atributos que plantea el perfil de egreso, sino que logremos esas transformaciones de la realidad, entendida la realidad como situaciones próximas al niño, al aula, a la escuela y a la comunidad. Creo que si nosotros como docentes introyectamos intelectual y afectivamente los planteamientos teóricos, filosóficos y didácticos de la nueva escuela mexicana, estaremos contribuyendo realmente a esa transformación del individuo, de la comunidad y de este país. Muchas gracias a mis colegas. Fue un placer compartir con ustedes esta conferencia. Muchas gracias, doctora Dieudonné, doctora Mónica, maestro Alberto. Fue un gusto siempre escucharlos. Gracias. Creo que viene la sesión de preguntas y respuestas y yo creo pues ya iremos alzando la manita según nos vayan indicando nuestro moderador. Adelante. Maestro Alberto, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos una consideración técnica con nuestro moderador. Asumiré ese rol. Así que bueno, vamos a compartir un par de preguntas, ¿no? con nuestras compañeras y nuestro compañero. Y bueno, la primera pregunta dice así: ¿cuál es la relación y en dado caso la diferencia cuando se habla de territorio y de contexto? Repito la pregunta: ¿cuál es la relación y en dado caso la diferencia entre territorio y contexto? Si nos pueden dar algún marco general, compañeras, compañeros. O si gustan, igual les comparto la segunda pregunta y para que vayamos afinando. La segunda pregunta dice así: ¿qué es lo que hace que las metodologías globalizadoras sean diferentes en la nueva escuela mexicana? ¿Qué es lo que hace que las metodologías globalizadoras sean diferentes en la nueva escuela mexicana? Sabemos que hay un cúmulo de preguntas en el chat y bueno, hicimos como un filtro en donde nos parece que estas preguntas engloban la totalidad de lo que se habló en esta charla. Así que bueno, adelante por favor. ¿Quién dice yo? Bueno, yo voy a abordar la primera, que es en torno a qué diferencias hay entre territorio y contexto. Si bien es cierto que tienen sus semejanzas o la utilizamos como dos palabras similares, tiene ciertas diferencias, por así decirlo. Yo entiendo que el contexto viene siendo lo más inmediato que vive el niño en lo que es escuela y su hogar. Y el territorio va más amplio a lo que es la comunidad escolar, llámese todo lo que es la escuela, pero también los personajes que están externos, que están también conformados en su misma nación, en su misma región donde vive. No sé si quede claro o los maestros me quieran apoyar en esta parte. La precisión que usted tiene, sin embargo, el aspecto aplica lo geográfico con un núcleo social inserto en un espacio físico que va construyendo culturas y subculturas distintas. Efectivamente, y eso no por estar no por estar no tan próximo al niño, significa que no tiene una incidencia o un
o un impacto en su vida. El contexto de territorio nos remite a las distintas culturas que se pudieran ir generando en ese espacio en el cual se va formando esa comunidad a la que pertenece el niño. No sé si fui claro, ¿no? Entendiendo esa parte de cultura como toda esa producción humana de hacer cosas, ¿no? Y que tienen un impacto en el niño y en consecuencia en nuestra práctica docente, como parte de esa lectura de la realidad, pues tenemos que tener una amplia mirada para que lo podamos incorporar, ¿no? Al final de cuentas, la propuesta educativa es para todo un país multicultural, y que debemos formar esa identidad con México, pero también esa identidad con la región en la cual nos estamos ubicados y con el barrio, con la ciudad, con el barrio, con la escuela. Es un tema bastante complejo e interesante, pero muy bien, maestra, muy bien planteado. Espero no haber complejizado la concepción. Si gustan, puedo abordar la segunda. La Adelante. segunda, si no recuerdo mal, era las diferencias, ¿no, Alberto?, entre las metodologías o formas de trabajo con lo que plantea ahora, o este marco que les da la nueva escuela mexicana. Bueno, las modalidades de trabajo, las formas de trabajo tienen una estructura didáctica. Y esa estructura didáctica pues va a marcar un recorrido, pero creo verdaderamente que lo que hace que este sentido sea más amplio es el aspecto social. Es esta relación que vincula lo que estamos haciendo en los salones de clase, que hemos tratado siempre de que sea significativo para el alumno, que sea relevante para él, pero también ahora pensando en este nuevo planteamiento de decir que también lo sea para los otros, ¿no? Esta relación con lo colectivo, esta relación con lo social, desde lo que se está trabajando con las niñas, con los niños y con los docentes, con las y los docentes. ¿Alguna otra pregunta, maestro Alberto, o nuestro moderador? Muchísimas gracias. Y bueno, sin duda, las respuestas son amplias, ¿no? Que no tienen una respuesta única, ¿no? Sino más bien las podemos enriquecer y enriquecer. Pero como diría un poema, ¿no? Un poema no se termina, se abandona. Una conferencia no se termina, se abandona, porque aquí pudiésemos seguir, ¿no? Y con más preguntas, pero bueno, iremos en la medida de lo posible subsanando en las siguientes etapas del proceso. Muchísimas gracias a las maestras Mónica, Dieudonné, maestro Luis, por esta presentación. Sin más, podemos pasar a la siguiente conferencia que tiene que ver con el papel del innovador. Y bueno, adelante, muchísimas gracias.